impossible. Sí, oficial. Bienvenidos sean todos a Hangar 507, su nuevo espacio para el fascinante mundo de la aviación. El día de hoy nos encontramos con gemelos en el aire y más bien que para empezar este podcast con el comandante Rex López y el comandante Omar López, en el cual nos acompañan el día de hoy para hablarnos un poquito más de sus experiencias, sus vivencias y sobre todo su vínculo familiar en el fascinante mundo de la aviación. Bueno, yo pienso que para empezar sería bueno hablar de ustedes un poquito de su niñez, cómo fue en este mundo aeronáutico, ¿no? Y bueno, la verdad que nosotros, bueno, primero de todo, saludos a todos. Gracias a ti, Esel, por este podcast. Recuerdo que mi papá desde pequeño sí, siempre nos tuvo como pendientes en la aviación. Claro. Y nosotros recuerdo que a San Sebastián, cuando estábamos en San Sebastián, Paitilla, de aeropuerto, Paitilla. íbamos al hangar y allá, con Aulio Hernández, todo ese combo de la generación de mi papá, era dominó, era todo en San Sebastián y nosotros nos quedamos viendo los aviones aterrizar y despegar. E inclusive cuando se mudó para acá a Albrook, el aeropuerto, nosotros nos mudamos a Albrook y Omar y yo nos veníamos con un radio a la cerca del aeropuerto A ver los O aviones. sea, a ver los aviones. O sea, Después de como... aterrizar. Y que, wow, y este es un no sé qué. Así mismo. Porque Así porque mismo. eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Me acuerdo cuando llegó el Fokker. ¿Te acuerdas cuando llegó el Fokker? Y era el avión que se veía sobre el muro. Claro. Sí, y era el avión más grande que El habíamos más visto grande que había en el aterrizado aquí. aeropuerto. Claro. Y para nosotros eso fue, ¿sabes? Él siempre nos llevaba al aeropuerto, siempre estaba... Yo no sé si lo hacía con el ánimo de que nos gustara la aviación, porque él era muy familiar, era muy... Claro. Y más bien siempre como que dentro de su mundo trataba de mantenernos cerca y Sí. eso creo que también nos ayudó mucho a entrar en este... Al aeropuerto de Paitilla, y en ese entonces los tiempos de Chitreana y vaina, y era que, wow, el DC-3 llegó, y eso era como, wow. Y como usted dice, ¿no? Su papá lo llevaba en ese entonces a Paitilla, y para usted ver cualquier aeronave era súper wow. No solo la aeronave, Sí, digo, era el uniforme, era todo. Correcto. era todo. La Y recuerdo forma... que antes inclusive que se podía pasar a la cabina, recuerdo que mi papá nos sentaba en las piernas a volar Twin cuando volaba en short 360. Claro. El short tenía un jumpsuit aquí Un al lado jumpsuit, a la correcto. izquierda. Ahí íbamos nosotros a veces. Ujú. Me acuerdo una vez nos llevó en el Twin Otter, estaban haciendo pruebas, en ese entonces me imagino que los simuladores no eran tan... Correcto. Y yo recuerdo un motor de un Twin Otter apagado, o sea, como se hacía antes, pues. Que así era. ¿Y entonces qué pasó ahora? O sea, los entrenamientos eran Reales. Y nosotros lo admirábamos mucho por eso, porque Claro. sabíamos el nivel que él tenía ya dentro de los pilotos desde muy pequeño. Claro. Nosotros ya veíamos eso. ¿Quién de los dos es primero? ¿Quién nació primero? Yo Tú. nací primero. Yo 12 minutos. 12 minutos entre cada uno. O sea, cuando yo nací, él todavía no había nacido. Ok. Y cuando él nació ya yo lloraba, imagínate. O sea, No, y cuéntenme algo, aparte de ustedes, porque sé que la familia López también viene con una trayectoria aeronáutica, no solamente su padre. Claro, sino- nosotros tenemos primos, tíos pilotos, primos pilotos. De hecho, mi hermano no es piloto de aviación, Ujú. pero sí se fue por la Marina y estudió para piloto de barco. Mira. sí. No, y tiene más simuladores que cualquier De vuelo. enfermo de la aviación. De vuelo, tiene muchas horas de vuelo el Es simulador. que es interesante cuando en una familia siempre hay ese, yo le llamo un pincelazo aeronáutico y te impregna de alguna u otra forma. No, y no solo eso, o sea, te cuento que no solo la familia, porque realmente, sí, en la familia, cuando nos reunimos, pues al final terminamos hablando de aviación. Aviación. Y es un grupo grande, Claro. mis primos, todos Todos de somos- aviación. Somos casi 7 pilotos en la familia. ¡Wow!
Y nuestros amigos, desde 14, 15 años que estamos en el barrio, que iban a la casa, mi papá influyó mucho en ellos en el tema de la aviación, Me imagino. ¿no? Al punto que algunos empezaron una carrera en la universidad y después terminaron saliéndose y entrando a la aviación. Y fue más que todo por ver a mi papá. Por ver a mi Claro, papá. Sí, porque en la totalmente. familia de ellos no existía. No existía esa sí. figura. Pero como te digo, mi papá era muy familiar, él siempre estaba Muy con los entrón, amigos de sí. nosotros, jugábamos dominó. Y Por eso es que yo digo que esto es un fascinante mundo, porque envuelve tantas cosas y dentro de estas cosas están las subcategorías de la aeronáutica, porque digo, hay pilotos, hay mecánicos, controladores, Total. despachadores, o sea, el árbol interno aeronáuticamente se expande Sí. y de hecho, tanto Rex como Omar, ambos son de dos alas totalmente distintas. Rex es de ala rotativa y Omar es de ala fija. Vamos a comenzar porque el primero que nació, que sería Rex, se puede decir Sí. que es el mayor, pero en tiempo, por 12 minutos. Si tú pudieses decir qué te ató o qué te vinculó o qué te enamoró al tema de la ala rotativa, porque fácilmente los dos hubiesen volado a la fija o los dos hubiesen volado a la rotativa. Bueno, es una historia interesante la de aquí mi querido comandante. Sí. Pero eso es lo importante, Bueno, o sea, eso es lo importante. Realmente Es lecciones de vida, ¿no? Correcto, realmente. correcto. Y yo pienso que cada uno tiene un plan en esta vida, Correcto. ¿no? Si bien es cierto, el destino lo forja uno, Ujú. pero es el que forja eso que ya está planeado para tu vida, ¿no? Correcto. O sea, y nosotros empezamos los dos en aviación, ¿no? Pero me acuerdo que cuando nosotros empezamos teníamos 17 años, no podíamos volar todavía. Correcto. Hicimos los cursos de tierra, entramos en ese tiempo, estaba a Aviation Training Center. Aviation ATC, Training Center, ajá. correcto. ATC. Y ahí tuvimos como varios meses haciendo los cursos de tierra, esperando, ¿no?, cumplir los 18 para poder empezar con los vuelos. Ya teníamos una plata del IFARU, ¿no? Nosotros hicimos un préstamo con el IFARU. Igual que yo. Que hago un paréntesis ahí. Cuando nos graduamos, mi papá, ¿qué quieren estudiar? Y nosotros, aviación. Entenderás que para dos... Como le decimos del bajo, no hay frus. Sí. Dos carreras de un tanganazo no es fácil, No es menos fácil. para mi papá en esa situación que Claro. estaba... Y mi papá tenía la percepción de que tienes que estudiar aviación continuamente. O sea, no podías volar constantemente, hoy, no exacto. podías después volar Correcto. después. Es O sea, que esa Exacto. continuidad tiene de que los ser muy vuelos. constante. La única Sí, forma sí, fue, sí. y él dijo, ok, si quieren estudiar los dos, vamos, pero hay que buscamos préstamos en el IFARU. Claro. Y ahí entonces, pues, tomamos el préstamo en el IFARU y como ya habíamos hecho los cursos de tierra, nada más era volar, no había un poco aviones, había muchos estudiantes, volabas hoy, volabas entre 4, 5, 6 días y bueno, en esos días pues era de ociosidad. Claro. O sea, no había nada que hacer, aparte de estudiar, pero unos 18 añitos y había sacado la licencia privada. Ah, sí. Sí, yo tengo la O sea, licencia privada de la fija. ¿con cuántas horas te soleaste? Yo recuerdo nosotros soleábamos ese día, yo hice, creo que fue 2 vuelos ese día o 3 Ok. vuelos, no recuerdo bien, fue en el 2001, 2002. Que recuerdo que volamos en la mañana, volamos como a las 2 de la tarde. Había que aprovechar el avión que estaba ese día. Y ahí me había cambiado al Fly Tú School. soleaste, es que eso es lo que me Y en quedé. la tarde, como a las 4, me dice Carlito Díaz, instructor, ¿no? Carlito Díaz, prepárate, vámonos para calzada larga. Y allá soleamos, así. Creo que ese día cumplí como con las 16 horas, ¿no? Wow. Unas 16, 17 horas, y nos fuimos a solear. Y bueno, pasó que me gasté un poquito la plata, para no decir... Tuve que sentarme, ¿no?, hablar con mi papá, de hombre a hombre. Como sabes, mi papá es un tipo, ¿no?, de gran corazón, Claro. pero cuando se molestaba era una vaina, Sí, sí, a sí. ti te daba miedo. Muy disciplinado. Y Muy entonces, disciplinado. y bueno, papá, pasó esto y esto, y ya no sé qué hacer. Obviamente se molestó mucho.
Ya con lo que quedaba del préstamo no No podía podías terminar. terminar. Así que bueno, cancelamos de ahí y nuevos horizontes. Entonces aplicamos una beca para Dominicana. Al final yo quería ser piloto. Claro. Y ahí es donde yo me voy para la Fuerza Aérea de República Dominicana. Mm, Estando en la Fuerza Aérea de República Dominicana, con el tema este como cadete, te trasladaban de un punto a otros en los ejercicios de fin de semestre en helicóptero. Y hacíamos cursos en helicópteros, oh, de rapel, de aerotransportado. Y eso es lo que me llama la atención a mí en los helicópteros. Y es ahí cuando yo entonces decido, allá no es que tampoco decides, ¿no? claro, Allá te dicen, tú vas para la fija y tú vas para helicóptero. correcto. Pero ya ahí decía, yo quería ser piloto de helicóptero. Eso. Tenemos una pelea todo el tiempo, una pelea sana. Claro. Pero los dos sabemos que no se pueden comparar. No, totalmente. Exacto. Totalmente, totalmente. Wow, qué interesante, qué historia más bonita y cómo cómo se bifurca, ¿no? ¿Cómo se bifurca? Cuando él se va a Dominicana, mi papá le dice, claro, después de haberse gastado una plata, mi papá le dice, mira, si tú no pasas esa academia, más vale que nade. Pero para Europa le... Para el otro lado. Sí. Qué interesante. Yo también tengo que decir que no fui del todo responsable con el préstamo. Lo que pasa es que también mi papá viajaba mucho. Claro. Claro, entonces él siempre fue muy responsable con nosotros, siempre fue muy estricto, pero él viajaba de lunes a viernes, a veces de lunes hasta el otro viernes, y así es muy difícil ponerle Total. ojo totalmente a los hijos, ¿no? Total, Entonces, total. le das una tarjeta a un pelado de 17, de 18 años, 19 años, con plata, y realmente si no está bien fiscalizado, pasa lo que pasa con nosotros, Correcto. que después pagamos las consecuencias. Y él le tocó entrar a la Academia Militar, que hoy en día está enamorado de su carrera. Y yo también tuve que pagar las consecuencias. ¿Cuál fue de ellas? Yo empecé a estudiar aviación. Yo sí seguí bastante continuo, y no fue la misma cantidad que él. Sin embargo, yo me atrasé en la multimotor. Claro. Y ahí lo que sucedió fue que que para yo poder terminar, y claro, mi papá ya había dicho entonces, o sea, yo necesité conseguir un trabajo para poder terminar Algo extra. esa carrera. Y de ahí entonces entré a Copa como tripulante de cabina. Interesante. Con 19 para 20, con 20 años creo que fue, sí, 20 años. Interesante. Y lo que cobraba de ahí iba para una horita de vuelo, para otra horita de vuelo, para otra horita de Claro. vuelo, hasta terminar las horas y terminar instrumento comercial y multimotor. Así que yo me hice entonces, terminé todas las licencias como a los 23 años, como 23 años, y entré a Copa a los 24. O sea, que Entonces, tenían ahí una carrera entre los dos para Ey. ver quién se hacía primero piloto, Mira, en realidad. nosotros Es increíble. tenemos- Y es pero la algo verdad que que tú te pones ahí fueron los que no fue mejores años. planificado. fueron los mejores Fueron los mejores años. años. Nosotros- Yo no me arrepiento, fue una experiencia, nos enseñó mucho de que la vida no es fácil, de que la vida hay que ganársela. Oye, y mira qué interesante, porque yo me imagino que en ese proceso en la cual Rex estaba estudiando en la Academia Militar, tú eras auxiliar de vuelo y de alguna manera te veías con tu hermano o le llevabas una cosa. Te voy a echar una historia. Tiene que haber algo, ¿no? Te voy a echar una Sí, historia. Yo asumo. Nos tenemos una foto. Nosotros nunca nos habíamos separado. Nunca nos habíamos separado. Siempre fuimos, Rex y yo, digo, los gemelos son muy unidos. Claro, correcto. Y Rex y yo somos muy unidos. Claro. Mi papá es gemelo también. Ujú. Y ellos tienen 15 minutos de diferencia, nosotros 12. 12. El gemelo de él vive en Estados Unidos. Entre Saludos paréntesis a- ahí, por la única cosa que mi papá nos pegaba era cuando él y yo peleábamos. Exacto. Después lo único que mi papá nos No. llegó a dar a correr. No se va a correr. Era cuando él y yo peleamos. Sí. Entre ustedes. Entre nosotros nosotros dos. dos. Todo lo demás no importaba. No, nosotros él y yo juntos, olvídate, pero... Interesante, pero, ¿eh? él contra mí y papá ya no se metía. Sí. Wow. Y tenemos una foto, yo de tripulante y él de cadete, y nosotros decíamos, nos reíamos de la foto porque nosotros decíamos, ¿cómo nos metimos en esto? Es que ¿Cómo es tú estás en una verdad. academia militar y yo estoy de tripulante si nosotros estamos estudiando aviación? Ya la fija, Sí. en una escuela de aviación. Pero eso también nos ayudó a forjarnos como
como adultos, como personas. Sí, a formar un Y carácter. a formar un carácter. Mi papá ahí también se puso duro porque yo sé que si él Sí, hubiese pues hubiera sido podido, fácil que él agarrara y él bueno, vuelve pide y un préstamo paga. y nos paga todo. Él ¿no? paga, pero él les enseñó a que había que ganarse costara. las cosas. Claro. Consecuencias, actos y consecuencias. Entonces, Claro. después ahí, cuando él se va, nos separamos por primera vez. Entonces, ya él se va a vivir a Dominicana, yo quedo viviendo solo con mi papá en la casa. Claro. Mi papá estaba separado. Ujú. Y No yo, visita Dominicana. yo lo voy a Tenía un visitar. vuelo. Él llega a Dominicana. Ajá. A los 2 meses de haber llegado, tú te fuiste en septiembre, fue, ¿no? En octubre. Tú fuiste en diciembre. Y yo fui en diciembre a finales de visitarlo diciembre, en un casi. vuelo de copa mío. Ujú. Y llego a Dominicana y llego a la academia, academia. Batalla de las Carreras se llamaba, ¿no? Donde estaba Rex. Y yo llego y bueno, mira que vengo a visitar al cadete López Méndez, porque él ya me había dicho que hayas apellido. los dos Apellido, no apellidos. apellido. Vengo a visitar al cadete López Méndez. Eran las 11 de la noche, que era el vuelo que llegaba de Copa en la noche allá y ahí. Y el tipo se me queda mirando así. ¿Qué cadete López Méndez, muchacho? Y yo vengo a visitar al cadete López Méndez. Tú casa acá afuera, me van a regañar, coño, pasa para allá adentro. Y yo no, y me jalaba, yo no, yo soy el hermano gemelo. Y él decía, ¿qué hermano gemelo ni qué cucho cuatro, coño? ¿Qué pasa para adentro? Coño, que llámalo. Y el tipo me tiene agarrado así, llamado a otro y dice, mira, búscame a ver si ya está López Méndez para ver. Y pues, tú no te me vas de aquí, le dice. Y yo, sí, está bien que yo voy así por la puerta, traen a Rex rodando por la grama, ¿sí ves? A esa hora de la noche. Muchachos, estos son igualitos. Nos pudimos haber visto como que 5 o 10 minutos. 5 Porque estaba prohibida. No, Claro, a sí, esa hora, imagínate. Exacto. Nos fuimos a Ay, ver La como visita 5 o 10 las minutos. visitas no eran No, y datito regulares. aparte, el tipo me cobró como $100, loco. El transporte. El transporte, Porque dije, para no, esperarlo. Eso está lejos, capitán. Eso está lejos. ¿No? Y de verdad que duramos como hora 20 para llegar allá. Wow. Como un mes después voy a visitar, pero ya era fin de semana. Ellos estaban libres. Y él me pasa a buscar al aeropuerto. Y llegamos a la academia en 10 minutos. Es que lo voy a coger por la carretera larga. Yeah. Hazte la cuenta que de Para aquí. cobrarle. Ey, Te enredaron. esa está anotada como una de las grandes yucas en la aviación que me he llevado. Claro. Esa está anotada por ahí. Pues sí, pero eso sí. Pero- Digo, y fue la última vez que nos separamos. O sea, la única vez que nos hemos separado y fueron ¿Ah, sí? 5 años. Claro. ¿no? Entonces, eso también me une un poco más con mi papá en la aviación porque él estaba en Dominicana, entonces ya éramos él y yo. Claro. Yo en Copa, él estaba en Chiquita para ese entonces, creo que era. Chiquita banana, sí. Ajá, en Chiquita. Y siempre hablábamos todos los días. Y cuando yo llegaba de Copa, ¿cómo te fue? Y yo creo que yo seguí la aviación corporativa cuando decido salir de Copa. Fue porque yo lo veía a él. Ujú. En la corporativa. Él fue una persona que estuvo en aerolínea. Claro. Llegó a ser jefe de piloto, y después se fue a la corporativa y me gustaba lo que yo veía en su entorno, pues en la aviación corporativa, y cuando se me presenta la oportunidad, tomé la decisión de salir de Copa y venirme a la corporativa, la cual ya tengo ya varios años. Y es que si lo retomamos y lo remontamos en el tiempo de tu papá, casi es igual, porque también tu papá estuvo en la aviación comercial y en Aeroperlas. No me acuerdo de tu Estuve en papá. Panam, ¿cómo se llamaba? No, Panam. Panavia. No, la primera línea que tenían. Llegó a Aeroperla, llegó a los 23 años, sí. A la En el Chiricana. 83, disculpa, en el 83, llegó a 83. Aeroperla. Aeroperlas. Y de ahí, entonces, yo conozco a tu papá en Aeroperlas y también después lo conozco cuando estaba en Chiquita Banana. Ajá. Ajá. En el 96. se Correcto. fue. Entonces, En el 97 se pasó a Chiquita. entonces es casi más o menos parecido tu trayectoria, ¿no? Tuviste primero Total. en una aerolínea y después tuviste... Así mismo. Y mira que lo que tú dices es exacto. La experiencia de mi padre fue la que yo todo lo consultaba con él. Claro. ¿Qué piensas así de esto? ¿Qué piensas de lo otro? Definitivamente que uno, y bueno, ambos son padres,
también, ¿no? Y cuando uno está en esa adolescencia o en ese proceso de adolescencia adulto, ¿no? Nos pasa como a todo, así como a usted le pasó con los temas del faro. Sí, claro. Uno, No, eso no, mi hijo no lo va a hacer. Exacto. Entonces, llega un momento que uno es padre y uno dice, bueno, yo tengo esta experiencia y esto es lo que yo le puedo transmitir a mis hijos, ¿no? Sí. En ese momento que pasaban ustedes por eso, bueno, su papá dirá, "Ey, es cosa de pelados, es cosa de muchachos, pero yo sé que ellos tienen, nada más es cuestión de guiarlos un poquito Por más supuesto. para que Por ellos supuesto. puedan Sí, continuar." y digo, y mi papá pues dejó todavía como un reto alto. No es como, o sea, dejó la vara alta, como quien la dice, vara ¿no? alta. Sí, porque imagínate, o sea, pasa como los artistas, que son padre e hijo, cantantes los dos y tiene que, o está igual o mejor. Correcto. Y Así sí, es. mi papá sabía mucho de aviación, así que bueno, le toca a uno todavía seguir aprendiendo, uno nunca deja de aprender en aviación. En su vida profesional, de manera individual, ya sabemos cómo esos frutos, ¿no? De su padre, pues lo llevó o lo que hoy en día están. Y yo sé que él, desde ahí arriba, está muy orgulloso de ustedes, pero como usted dice, él todavía tiene una vara más alta que le dejó a ustedes para decir, tienen que seguir trepando, tienen que seguir subiendo, tienen que alcanzar. Eh, Hoy en día, ¿quién es Omar López? Bueno, esto Profesionalmente. profesionalmente, yo soy piloto para una compañía, Ujú. vuelo un jet privado. Ya yo entré en esa compañía en el 2013, ¿Qué tipo de avión está volando un ahorita? Citation 10, Wow. un Cessna Citation 10. Para los que no saben y para que quede en el récord, el Citation 10 hoy en día en Panamá es el avión más rápido que está en este país y es un avión fuera de serie, ¿no? Solo en Panamá hay dos y Omar es uno de los capitanes de uno de Así ellos. es, así es. Profesionalmente, bueno, empecé mi carrera, empezamos temprano, con uno que otro obstáculo, y de ahí entré a Copa como copiloto, salí de Copa como copiloto, eh, entré acá y de ahí en el 2013 entré a esta compañía a volar el Citation 10. En el 2019 por ahí eh, había aplicado como quien dice para mojarse los pies para ver qué sucede en el Medio Oriente. Claro. Y se dio, todo se dio cuando fui allá en el 2020. Ahí nos íbamos a separar de nuevo. Ahí nos íbamos a separar de nuevo, Interesante, ¿eh? porque él ya Porque había las cosas llegado. ocurren por algo. Sí. Sí. Y la verdad es que nosotros como gemelos, profesionalmente, cada quien tiene su carrera, Claro. pero siempre nos hemos mantenido unidos dentro de la industria. Ok. Porque los pilotos que están aquí en Albrook, los de Copa, que conozco yo desde antes, todos conocen a Rex, la mayoría, y todos saben que yo soy gemelo, o sea, Claro. o en su gran mayoría, pues porque siempre estamos juntos. Sí. Y en el Senan, todo el mundo me conoce. Y el que no me conoce me saluda. Porque Claro, piensa que es Rex. exacto. Y hemos tenido casos de que son de mayor rango que él. Y yo les paso como que, Sí, eso pasa también. hey, ¿qué tal? Nos saluda de forma... Ahí llegamos a un Marcial, acuerdo, Ahí, tiene que saludar también él. entonces yo saludo, ¿sabes? Ya yo saludo con criterio, ¿eh? Claro, ¿Cómo claro, está? claro. Comando, ya. Al revés, las dos formas Entonces, tienen que saludar, pues. Exacto. Entonces, de ahí en el 2020 me fui a Fly Dubai Ok. por circunstancias legales que pasaríamos aquí mucho Claro. tiempo explicando. No me podían dar la licencia por temas de recurrencia. Yo tenía que estar recurrente. Es un Ujú. tema que ellos aplicaron ahí. Y me regresé. Ok. Cayó pandemia. A los Claro. 4 días yo había regresado. Wow. Así que de ahí, bueno, de ahí yo entré en presidencia. Mm, Y volé el avión presidencial por 4 años y algo, el Legacy. el Legacy, claro. Esto con mucho orgullo. Claro. Volví a la compañía en la que yo entré en el 2013. Oh, wow. Así que básicamente
tenemos ahí unos 12 años. Bueno, 11 años. bueno. Esa es mi carrera de aviación. Rex, profesionalmente tú. Bueno, la verdad que ha sido una carrera, pienso yo, larga, difícil, ¿no? Pero exitosa y alegre también, ¿no? Claro. Es una carrera de bajas y altas Claro. todo el tiempo. Y es más que todo resistencia, más que velocidad. Y me gusta esta carrera en lo que hago, por el tipo de misiones que hacemos, ¿no? Cuando empecé en la academia, empecé volando el helicóptero OH-58, la versión militar. Y recuerdo que como venía a la fija, a mí me costó mucho volar helicóptero las 8 o 10 primeras horas. Al punto que me pasaron, me hicieron un consejo de aviación para saber si daba en helicóptero. Tuve que decir al final que ya yo volaba avión, o sea, tuve licencia. Claro. ¿Por qué no dijiste antes? Que no sé qué. Y bueno, ¿sabes? Tú nunca puedes decir, ¿no? Que ya era piloto. Sí, porque este es sí, aviondo. Sí, Este que se la sabe toda. Humildad. Sí, entonces, humildad. Coge tu cocorrón. Entonces ahí tuve que decir, cuando dije que me iban a sacar, yo, espérate, que yo era piloto, o sea, estaba estudiando así. Y ahí me pusieron un piloto que volaba las 2 alas. Y bueno, con las técnicas y eso, al final me fue bien. Logré graduarme, llegué aquí al servicio, a la aeronaval, en el 2009. Llegué y empecé a volar MD-500, el Mosquito, el que le dicen el Mosquito. Sí. Empecé a volar MD-500, después de ahí volé 212. Después llegó, también volé 412, volé Agusta 109 y ahora que estoy volando el 139, Claro. el Agusta vuela en 139, todavía uno sigue estudiando y Claro. tratando de ganar más experiencia, aumentando misiones que le hacen un beneficio al país, a la institución, por ende, y personalmente a uno. Un tipo de operaciones como Bambibuque, de las evacuaciones médicas, operaciones de grúa de rescate con grúa. Son misiones que uno pues le da una satisfacción diaria cada vez que uno ejecuta ese tipo de misiones, que sabes que salvaste una vida, o lo que sea que venga en beneficio del país. Hoy en día soy el jefe del escuadrón de helicópteros. Tengo el rango de mayor y todavía me falta muchísimo más. Como quien dice, estoy un poquito más de la mitad de la carrera y todavía falta mucho, pero aprendiendo, teniendo nuevas experiencias con sus altas y sus bajas. Pero lo que mi papá sí me enseñó es que tienes que luchar, no te lo van a regalar todo. Claro. Y hay que estudiar en la aviación. Hay que estudiar. La aviación hoy en día es muy cambiante. Es cambiante. Mira que Es recuerdo, cambiante. nosotros tenemos una foto que creo que la empecé yo cuando estaban haciendo el canal, el nuevo canal. Ajá, el tercer juego de cruza. Recuerdo que yo me tomé una foto de adentro del helicóptero con el fondo del canal. Oh, wow. Esa misma tarde, se toma una foto en su avión con la foto del canal. Oh, interesante. Y digo, coño, pero esto no deja ni que uno taquille. Al día siguiente, mi papá. Y como a los 2 días, mi primo. Con la misma foto. Oh, wow. O sea, imagínate, nos hemos encontrado inclusive, nos encontramos una vez los 3, mi papá, Omar y yo, en la frecuencia. En Panamá Asesoramiento. Qué Sí. divertido. Y Qué eso divertido, fue, la verdad. Esa parte del romanticismo que existe dentro de la aviación, porque Claro, de y una te u otra sientes cosa orgulloso, existe, eso es sí, una cosa- existe ese romanticismo en el cual tú te sientes muy, muy identificado. Y mire, no solamente en la parte sentimental, en la parte técnica hablando, hoy en día Omar es comandante de uno de los aviones, el avión más rápido que hay ahorita mismo en Panamá, de alta tecnología, ¿no? Interesante. Y por parte de Rex, vuela el helicóptero más moderno que existe en la región. O sea, si te pones a ver, Sí, es interesante cómo 2 gemelos están volando 2 equipos que son de muy alta gama y de
Felicito. y de mucha ya no busco tecnología. plátano, ya no busco plátano. Ya no busca plátano, Ya voy a correcto. Estados Ya, Unidos y ya. vengo en helicóptero, ¿no? Y ahora mira, ahí sí lo jodí. Bueno, Sí. pero eso es lo importante y eso es lo bonito de este mundo aeronáutico. Mira que sí, es interesante. Nosotros estamos sentados y no somos dos hermanos hablando somos dos hermanos hablando de aviación. Y él me echa sus cuentos y yo le echo los míos y cómo te fue y acá y qué te pasó, ¿verdad? No, intercambiamos experiencias, Claro. intercambiamos conocimientos. Aprendemos uno de Aprendemos, otro. claro, Sí. claro, totalmente. Es muy totalmente. interesante, es muy interesante. Es muy interesante. Bueno, para cerrar, quisiera que cada uno de ustedes, de su punto de vista, pudiese hacer se puede hacer una gemelidad, ¿no? De quién era su padre. Omar. Bueno, mi papá era primero y ante todo persona, Claro. ante todo. Era un gran ser humano. El hecho de ser un gran ser humano lo lleva a ser un gran aviador. Para los que no saben, mi papá, antes de estudiar aviación, él estuvo estudiando ingeniería. Interesante. Y él deja la ingeniería y decide estudiar aviación. Wow. Y se le fueron dando las cosas, estudió, regresó, una gran persona, un gran aviador, con mucho éxito dentro de la carrera, hablando profesionalmente, y dentro de la misma profesión tuvo gran éxito laboral y comunitario, porque en la comunidad tú puedes tener grandes éxitos dentro de la carrera de la aviación, puedes ser el más grande piloto, pero si eso no va acompañado de un gran respeto, De hecho, ese éxito es solo para ti. correcto. Y eso creo que ese es su gran legado, que no solo alcanzó grandeza en la aviación, alcanzó grandeza en muchos aspectos, tocó muchos corazones, muchos estudiantes pasaron por sus manos y hoy en día son capitanes que nosotros respetamos. Yo volé con muchos capitanes que me decían, yo fui copiloto de tu papá. Sí. Y él es un gran capitán, gran piloto, y eso me llenó mucho siempre de orgullo. Y me llenará de orgullo siempre ser hijo del capitán Carlos López y de Emilia Méndez, que es mi mamá también. Un saludo a mi mamá. También ella siempre estuvo en todos estos procesos. Rex. Yo sí pienso que también que, aunado a lo que hizo Omar, que prácticamente lo dijo todo, dentro de mi papá, la palabra humildad es lo que lo definía. Y en este mundo de aviación, que inclusive a nosotros, en la aeronaval, mi papá nos dio clases por la experiencia, ¿no?, que tenía mi papá, nosotros, sin yo tener que decirlo o recomendarlo, a mí me dijeron, queremos contactar a tu papá para que nos dé un curso de esto. Y eso a uno lo llena de mucho orgullo, porque vas caminando por ahí y sabes que la gente te mira con un respeto, primero por lo que eres tú, pero todavía mucho más por lo que fue tu papá. Correcto. Entonces tú dices que siempre tienes como ese espaldarazo, esa mano amiga que te va a acompañar en las buenas y en las malas por quien eres, pero también por quien Porque fue fuiste. tu papá. Y te puedo mencionar el nombre del capitán William, Sí, un tío sí. para nosotros, familia, Claro. Santón, Toda esa generación Chan, siempre estuvo pendiente. muchos, todos esa generación eran tíos para nosotros, Claro. porque ellos eran familia y Sí, la Abilio aviación hoy en Thomas, día o sea, tiene que ser son- eso. La aviación hoy en día tiene que ser eso y ese debe ser. Y yo creo que ese legado que sin querer traía esa generación de Albrook, de Paitilla, de esa vivencia en los hangares, en las tardes, cuando iban de volar, se ponían a conversar, a jugar dominó, a echar cuentos. Eso tiene que continuar porque la aviación es la aviación en todo el sentido de la palabra. Familiaridad, tecnología, estudio, pero amistad dentro de todo, que debe perdurar porque nosotros volamos todos los días y podemos conversar aquí estando conversando y te vas a volar y de repente no regresas. Correcto. Entonces en este mundo
siempre hay que estar como, no despidiéndose, sino en paz con todos los demás. No tener enemigos. Este mundo da mucha vuelta y sobre todo la aviación en Panamá es muy pequeña. Correcto. Y eso mi papá lo tenía clarito. Fue lo que nos enseñó y es lo que nosotros, esa vara, tenemos que llegar para transmitir. Bueno, yo me quedo con, como esto es una durabilidad, ¿no? Entre Rex y Omar, me quedo con dos cosas de esa durabilidad en las cuales fueron muy em, impuestas y enseñadas por su padre. Uno, definitivamente el no ser una persona mediocre, ¿no? Y llegar a lo que fue tu padre. Eso es algo que hoy en día mucha gente piensa solamente en la mediocridad y no piensan en seguir a más adelante y subir esa vara más donde él la llevó. Eso es muy importante. Y dos, me quedo con la humildad en la cual el capitán López pues le enseñó a sus hijos, a su familia y a los que no eran su familia para que hoy en día fuesen lo que son. No me queda más darles las gracias a los dos Gracias a ti. por estar aquí conmigo y Muchas siéntanse bienvenidos para hablar de cualquier otro tema en aspectos aeronáuticos. Son bienvenidos acá en Hangar 507. Y bueno, nos vemos en la próxima entrega y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego, buenas noches. Saludos.